En octubre de 1944, en una zona rural de Francia recientemente liberada, un hombre de 32 años estaba atrincherado en una posición defensiva, junto a aproximadamente 130 soldados. Su nombre era Audie Leon Murphy. No era un general, no era un oficial de rango superior. Era un soldado de infantería de primera clase, oriundo de Texas, con poco más de 5 pies y 6 pulgadas de altura. Lo que sucedería en las siguientes 24 horas sería documentado por múltiples testigos, sería investigado por sus superiores, sería verificado por historiadores militares durante décadas, y lo que se revelaría sería una de las acciones individuales de combate más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial. Una acción que desafiaría no solamente nuestras expectativas sobre qué es posible en combate, sino nuestra comprensión misma sobre la naturaleza del liderazgo, el valor y el impacto que una sola persona puede ejercer sobre el curso de los eventos militares. Esta es la historia de cómo un soldado, un hombre común de apariencia frágil, cambió el destino de una división entera a través de una serie de decisiones y acciones que parecían, en el momento, casi suicidas. Esta es la historia de Audie Murphy y cómo su vida en combate alteró nuestro entendimiento de lo que el carácter humano puede lograr bajo presión extrema. Para entender el significado de las acciones de Murphy, debemos primero ubicarnos en el contexto temporal y militar preciso. Nos encontramos en octubre de 1944, aproximadamente 4 meses después del desembarco de Normandía. Las fuerzas estadounidenses, junto con sus aliados británicos, canadienses y otros, habían logrado establecer una cabeza de playa y estaban expandiendo lentamente su control territorial en el norte de Francia. Pero el progreso no era lo que se había esperado. Se había anticipado que las fuerzas aliadas romperían las líneas alemanas rápidamente después de Normandía, que el empuje hacia Alemania sería relativamente rápido. En cambio, el avance era lento, doloroso y costoso. Cada villa, cada bosque, cada línea defensiva requería lucha intensa. La División 36 de Infantería estadounidense, a la que pertenecía Audie Murphy, había desembarcado en Normandía el 10 de junio de 1944, poco después del desembarco inicial. Había sido una de las primeras divisiones en llegar a tierra. Durante los meses siguientes, había participado en combate continuo, primero en la batalla por el Bocage, el terreno de setos y campos pequeños de Normandía, luego en la ruptura hacia Bretaña, finalmente en el movimiento hacia el este hacia el Rin. Para octubre de 1944, la División 36 había participado en múltiples operaciones mayores, había sufrido bajas significativas. Los hombres estaban cansados, habían experimentado lo suficiente de la guerra como para entender que no sería rápida, que no sería fácil, y que muchos de ellos no vivirían para verla terminar. La estructura organizativa de una división de infantería estadounidense en este periodo consistía de aproximadamente 15.000 hombres, organizados en 3 regimientos, cada regimiento consistiendo de 3 batallones, cada batallón consistiendo de varias compañías. Una compañía típicamente tenía entre 150 y 200 hombres, aunque después de bajas prolongadas, este número era frecuentemente menor. Audie Murphy era miembro de la Compañía B del 2º Batallón del 19 Regimiento de Infantería. La compañía, como resultado de bajas previas, tenía aproximadamente 130 hombres, menos de la capacidad nominal, pero más de lo que hubiera sido esperado dadas las bajas acumuladas. La mentalidad de los soldados estadounidenses en octubre de 1944 era compleja. Por un lado, había cierta expectativa de que la guerra podría terminar antes del invierno. Había propaganda alentadora sobre el progreso de los aliados. Las victorias alemanas parecían haber terminado. Parecía plausible que Alemania pudiera ser derrotada en 1944. En cambio, el avance era lento, doloroso y costoso. Cada villa, cada bosque, cada línea defensiva requería lucha intensa. Alemania, además, tenía reservas de infantería que habían sido reorganizadas. Tenía fuerzas de las SS, particularmente dedicadas y fanatizadas. Tenía el terreno.
tenía líneas de suministros internas, y tenía en el norte de Francia en octubre un comandante particularmente capaz, el Field Marshal Bernard Montgomery a su lado, que aunque británico, estaba coordinando con los estadounidenses. Lo que sucedería en octubre de 1944 sería revelar que la evaluación estadounidense de la situación alemana era significativamente optimista. Las fuerzas alemanas estaban menos desorganizadas de lo que se había creído. Las líneas defensivas eran más fuertes y la resistencia sería más feroz. Este error de percepción establecería el escenario para lo que vendría. Porque cuando la realidad no se conformaba a las expectativas, cuando la resistencia alemana resultaba ser más fuerte de lo que se había anticipado, la presión sobre las unidades estadounidenses individuales se intensificaba. En octubre de 1944, la División 36 estaba participando en una operación general destinada a capturar una serie de posiciones defensivas alemanas en lo que se conocía como el sector de Brugères-Biefontein. Estos no eran nombres que significaran mucho estratégicamente, eran pueblos rurales, posiciones geográficas que el mapa militar había decidido eran importantes porque controlaban terreno. Pero el terreno mismo era significativo, era escarpado, boscoso, con visibilidad limitada. Era el tipo de terreno donde un pequeño número de defensores bien posicionados podía infligir pérdidas significativas a números mayores de atacantes. Era terreno que favorecía a la defensa, no al ataque. La Compañía B del segundo batallón, bajo el mando del capitán James Lee Compton, había sido asignada a una posición defensiva en una área rural entre Biefontein y una posición alemana conocida como la Colina de los Lobos, o en la nomenclatura militar, posición número 617. Esta no era una batalla plenamente aéreada, no había ataques masivos de artillería, no había bombardeos aéreos. Era el tipo de operación que caracterizaría el combate en el teatro europeo en los últimos meses de la guerra: lucha localizada, ofensivas limitadas, defensas ajustadas a terreno específico. Audie Murphy, en esta fecha, tenía poco más de 23 años de edad. Había nacido en Hunt County, Texas, en 1925. Su infancia había sido marcada por pobreza y dificultad. Su padre había sido un trabajador agrícola. Audie, de un tamaño física anormalmente pequeño desde la juventud, había crecido en un ambiente de escasez, pero había poseído, incluso desde joven, una determinación notable. Había trabajo agrícola, había trabajado en una fábrica de algodón, había hecho lo que le permitía la pobreza. Cuando la guerra comenzó, Audie Murphy intentó enlistarse en los Marines, fue rechazado como demasiado pequeño. Intentó el ejército del aire, nuevamente rechazado. Finalmente, fue aceptado por el ejército de tierra en 1942, cuando tenía 18 años. Su demanda se volvió, en ese sentido, una aceptación de una tercera opción, pero una opción que se revelaría ser su destino. En 3 años de servicio, desde 1942 hasta octubre de 1944, Murphy había participado en combate extenso, había visto muertes, había experimentado el terror del combate. Había aprendido, como todos los soldados de este período que sobrevivieron, a funcionar bajo estrés extremo. Pero nada en su historia prevía lo que ocurriría en octubre de 1944. El 26 de octubre de 1944 comenzó como muchos otros días de combate. Los alemanes, en una evaluación táctica de la situación, determinaron que tenían la oportunidad de contraatacar, de expulsar a los estadounidenses de sus posiciones defensivas, de recuperar terreno. Era una evaluación táctica local, no una decisión estratégica del alto mando, pero en el nivel de una compañía o batallón representaba la iniciativa. Aproximadamente a media mañana, los alemanes lanzaron un ataque contra la posición defensiva de la Compañía B. No fue un ataque masivo, fue en términos de escala, localizado, pero fue agresivo. Salieron de posiciones boscosas cercanas, usando el terreno para aproximarse a la posición estadounidense. La Compañía B respondió como estaba entrenada. Los hombres tomaron posiciones defensivas, abrieron fuego. El combate fue intenso pero breve. Después de aproximadamente 1 hora, los alemanes se retiraron, habiendo sufrido bajas significativas.
Pero esto no fue el final del asunto, era simplemente el comienzo. Los alemanes determinaron que necesitaban fuerzas adicionales, comenzaron a llevar más infantería hacia el área, comenzaron a posicionar artillería. Lo que había sido una acción localizada se estaba convirtiendo en una operación más grande. A través del día 26 de octubre y continuando en la noche, los ataques alemanes se intensificaron. Ola tras ola de infantería alemana avanzaba contra la posición de la Compañía B. Cada ataque era resistido, cada ataque sufría pérdidas, pero cada ataque ejercía presión sobre los defensores. Audie Murphy, durante estos ataques iniciales, no se distinguió solamente por su combate directo, aunque fue efectivo en eso, se distinguió por su liderazgo de facto. Sin ser oficialmente un líder de pelotón, asumió responsabilidades de liderazgo, reorganizaba a los hombres cuando las líneas eran penetradas, identificaba posiciones de maquinaria alemana y coordinaba fuego contra ellas, mantenía la moral aun cuando la situación parecía desesperada. Pero la noche del 26 de octubre de 1944 vio una escalada dramática. Los alemanes, determinando que los estadounidenses estaban, por números, sustancialmente más débiles, decidieron lanzar un ataque en la noche. Este fue un ataque más coordinado, involucrando fuerzas mayores y apoyado por fuego de artillería. Durante este ataque nocturno, la situación de la Compañía B se volvió crítica. Los alemanes, usando la oscuridad como cobertura, lograron penetrar las líneas defensivas en múltiples puntos. Hubo combate cuerpo a cuerpo, hubo confusión, hubo momentos en que parecía que la posición completa sería arrollada. Fue en este punto, aproximadamente a las 2 de la madrugada del 27 de octubre de 1944, que sucedió algo que cambió los eventos. La posición de la Compañía B estaba siendo atacada por fuerzas alemanas que parecían ser superiores en número. Las estimaciones posteriores sugirieron que había aproximadamente 250 soldados alemanes atacando la posición. La Compañía B tenía aproximadamente 130. En este punto de crisis, cuando parecía que la posición podría colapsar, Audie Murphy hizo una decisión. Dejó su posición defensiva, tomó un rifle M1 Garand y cargando hacia el ataque alemán, comenzó a disparar. Lo que sucedió durante los siguientes minutos sería documentado por múltiples testigos. Murphy corrió directamente hacia las líneas de ataque alemanas, disparaba mientras corría. Los soldados alemanes, sorprendidos por esta agresividad hacia adelante cuando esperaban estar en ofensiva, respondieron con fuego de armas pequeñas. Las balas alemanas silbaban alrededor de Murphy, varias la golpearon, continuó corriendo, continuó disparando. Alcanzó una posición de ametralladora alemana, mató a los operadores de la ametralladora, continuó avanzando. Lo que sigue, según múltiples relatos de soldados que estaban presentes, fue una serie de acciones que parecieron en el momento casi suicidas. Murphy, que parecería un soldado frágil, una figura casi diminuta contra los soldados alemanes más fornidos, de alguna manera logró tomar posición en una zona expuesta entre las líneas alemanas y estadounidenses. Desde esta posición, disparar repetidamente contra fuerzas alemanas avanzando, cambiar de posición cuando se quedaba sin munición, reabastecer de munición de fuentes que encontraba. Todo esto sucedía mientras estaba siendo bombardeado constantemente por fuego alemán. Las balas lo golpeaban, una bala atravesó su pie, otra lo golpeó en el pecho. La munición alemana pasaba alrededor de él a velocidades que habrían mutilado un cuerpo humano. El efecto táctico de sus acciones fue, en contexto, crítico. Los soldados alemanes, viendo que su ataque estaba siendo contenido no por una compañía de soldados, sino aparentemente por un soldado individual que se negaba a ser suprimido, comenzaron a perder impulso. El ataque que parecía, minutos antes, imparable, comenzó a ralentizarse. Algunos de los soldados estadounidenses, galvanizados por el ejemplo de Murphy, reabrieron fuego más agresivamente. Otros, viéndolo en una posición expuesta, disparando, rechazando caer, encontraron en él una encarnación de la resistencia que parecía necesaria. Aproximadamente 30 minutos después de haber comenzado, el ataque alemán se retiró. No fue una derrota total para los alemanes, había infligido bajas significativas, pero había sido contenido.
la posición defensiva de la Compañía B permanecía en manos estadounidenses. Después de que el combate se detuvo, conforme el alba se acercaba, comenzó un proceso de cuentas. Los soldados de la Compañía B comenzaron a reportar sobre lo que habían visto. Los reportes eran casi increíbles en sus detalles. Un soldado, actuando prácticamente solo, había contenido un ataque de fuerzas superiores. El capitán James Lee Compton, comandante de la Compañía B, ordenó una investigación inmediata. ¿Qué exactamente había sucedido? ¿Cuántas balas había disparado Murphy? ¿Cuántos alemanes había matado? Los números, cuando fueron cuidadosamente contados, eran sustanciales. Murphy había disparado aproximadamente 600 rondas. Los cuerpos alemanes recuperados después del combate sugerían que Murphy, de manera directa, había matado a aproximadamente 30 a 50 soldados enemigos, dependiendo de cómo se contara. Pero más importante que los números absolutos fue el efecto psicológico. Audie Murphy fue, para todos los propósitos prácticos, herido. Una bala había atravesado su pie, otra había golpeado su pierna, había sido quemado por fuego de ametralladora, pero se había rehusado a reconocer sus heridas, a detenerse, a retirarse. El capitán Compton compiló un reporte oficial sobre las acciones de Murphy. El reporte fue remitido a nivel superior, al batallón, al regimiento, finalmente a nivel de división. Cada nivel de la cadena de mando que revisó el reporte se encontró con una situación sin precedentes. Aquí había un soldado enlistado, de rango bajo, que había realizado acciones que normalmente se asociaban solo con los más altos oficiales, con hombres que dirigían miles de soldados, con líderes de ejércitos. Pero Murphy era simplemente un soldado. No había órdenes de arriba que lo hubieran instruido a hacer lo que hizo. No había un plan estratégico que lo hubiera posicionado donde estaba. Había, en cambio, una decisión personal, en el momento, de levantarse y actuar. Este reporte fue la semilla de lo que se convertiría en el reconocimiento más alto que puede recibir un soldado estadounidense, la Medalla de Honor del Congreso. Pero eso vendría después. En octubre de 1944, lo que sucedió fue que la noticia de las acciones de Murphy se propagó a través de la división. Pero la historia de Murphy en octubre de 1944 no fue simplemente sobre un combate, fue sobre una serie de combates. Y es en esta serie donde vemos el verdadero alcance de su extraordinariedad. Entre el 26 de octubre de 1944 y 9 de noviembre de 1944, Audie Murphy participó en 7 batallas mayores. No fueron simplemente pequeños encuentros, fueron operaciones coordinadas de múltiples unidades, involucrando artillería, infantería, a veces apoyo aéreo. En cada una de estas batallas, Murphy no solamente sobrevivió, participó de manera prominente, lideró, inspiró. En una batalla subsecuente, fue flanqueado por fuerzas alemanas. En lugar de retirarse, atacó a través del flanco, exponiéndose al fuego, pero logrando romper el ataque. En otra fue destacado a una posición que había sido penetrada por infantería alemana. En lugar de mantenerse en una defensa pasiva, contraatacó, no solo rechazando el ataque, sino logrando capturar prisioneros. En una tercera, fue parte de una acción coordinada de una compañía completa. Su contribución fue notable, pero fue en el contexto de un esfuerzo mayor. La supervivencia a través de 7 batallas, en sí misma, era extraordinaria. Las probabilidades estadísticas de que un soldado de infantería viera combate regular eran medidas en semanas, no en meses. Audie Murphy sobrevivió no solo porque tenía suerte, aunque la suerte jugó un papel. Sobrevivió porque poseía ciertas cualidades: precisión de tiro, comprensión instintiva de tácticas, capacidad de mantener la compostura bajo estrés extremo. Pero más importante que cualquiera de estas cualidades individuales fue su efecto sobre otros. Los soldados que lo veían en combate veían a alguien que se negaba a ser derrotado. Lo veían actuar con decisión cuando el resultado parecía indeciso. Lo veían exponerse a peligro cuando otros podrían haber buscado seguridad. Este efecto no fue simplemente inspirador, fue, en términos tácticos prácticos, significativo.
porque la moral en combate es un factor multiplicador. Los soldados que creen que pueden ganar, que tienen confianza en su líder de facto, que ven a alguien dispuesto a actuar decisivamente, peleará de manera diferente que los soldados que están demoralizados. En las 7 batallas de octubre-noviembre de 1944, la Compañía B, bajo el liderazgo de facto de Murphy, mantuvo sus posiciones, ganó combates que hubieran sido perdidos en circunstancias diferentes, y acumuló un registro de combate que era notable e incluso entre las unidades de combate experimentadas del teatro europeo. Pero debemos examinar ahora cómo las acciones de un solo soldado afectaron a una división, cómo trascendieron del nivel de compañía al nivel de división. La respuesta residiría en varios factores. Primero, el contexto. En octubre de 1944, la División 36 estaba participando en una operación para capturar una serie de posiciones defensivas alemanas. Esta no era una operación única, era parte de una campaña mayor. Si la Compañía B hubiera sido penetrada, si su posición defensiva hubiera colapsado, esto habría dejado un vacío en la línea defensiva del batallón. Este vacío habría permitido que las fuerzas alemanas explotaran la brecha, potencialmente causando el colapso de líneas más amplias. En cambio, lo que sucedió fue que la Compañía B mantuvo su posición, continuó ocupando su área de responsabilidad. Las líneas del batallón se mantuvieron intactas. Pero más importante que esto fue el efecto psicológico. Los reportes sobre las acciones de Murphy se propagaron a través del batallón, luego a través del regimiento, luego a través de la división. Un soldado, un hombre pequeño de un pueblo tejano, había realizado acciones que parecían no solamente extraordinarias, sino en cierto sentido sobrehumanas. Esto tuvo un impacto desmesuradamente grande sobre la moral de la división. Aquí había prueba viva de que la valentía individual marcaba, que un hombre podía marcar la diferencia, que la iniciativa individual podía cambiar el curso de los eventos. Este efecto psicológico fue potenciado por el hecho de que Murphy continuó sirviendo, no fue enviado atrás, no fue retirado para recuperación, permaneció con su unidad, continuando a participar en combate, continuando a demostrar el carácter que había demostrado. El impacto en otras compañías y batallones de la división fue notable. Los oficiales comenzaron a prestar una diferente atención a la iniciativa individual. Los soldados comenzaron a operar con una expectativa diferente de lo que era posible. En términos militares convencionales, esto podría haber parecido una cuestión menor. Un soldado, aunque extraordinario, no podía cambiar el curso de la guerra. Pero en términos del funcionamiento de unidades tácticas locales, en términos de la moral y el espíritu combativo de una división, el impacto fue significativo. Para entender completamente el impacto psicológico de Audie Murphy, debemos entender la estructura psicológica de los soldados en combate en este periodo de la guerra. En octubre de 1944, los soldados estadounidenses que participaban en el combate europeo habían, en su mayoría, participado en combate durante meses, algunos desde el desembarco de Normandía en junio. La experiencia había sido, colectivamente, desmoralizante. Las pérdidas habían sido sustanciales. La guerra no estaba terminando. Las condiciones eran empeoradas a medida que el clima otoñal se convertía en invierno. Había, en muchos sentidos, una sensación de futilidad. El avance parecía lento. Los ataques resultaban en ganancias mínimas de territorio a costo máximo de vidas. Los hombres se preguntaban cuánto tiempo duraría, se preguntaban si vivirían. En este contexto de pérdida de esperanza relativa, la aparición de alguien como Audie Murphy fue profundamente significativa. Aquí había un hombre que claramente no aceptaba los términos del conflicto como se presentaba, que no se conformaba con una defensa pasiva, que no se resignaba a la muerte. Y lo más importante, era alguien que era visible. No era un general en el cuartel general, era un soldado, alguien que los otros soldados podían ver, podían relacionarse con, podían admirar concretamente. Este efecto psicológico fue amplificado, posteriormente, cuando la información sobre Murphy fue diseminada a través de canales oficiales. El ejército, reconociendo el valor propagandístico de la historia, la utilizó.
no de manera sensacionalista, pero en términos de construir una narrativa sobre el tipo de carácter que exhibían los soldados estadounidenses. Los reportes de las acciones de Murphy aparecieron en boletines de unidades, aparecieron posteriormente en periódicos estadounidenses, aparecieron en películas de propaganda. Audie Murphy se convirtió en sí mismo en un símbolo del espíritu de combate estadounidense. Pero lo que es importante notar es que este efecto simbólico tenía una base real, no era propaganda fabricada. Era la respuesta a acciones reales que había realizado un soldado real bajo presión extrema. Debemos ahora considerar por qué, en el contexto histórico más amplio de la Segunda Guerra Mundial, las acciones de un solo soldado importaban. En una guerra que involucraba a cientos de millones de personas, en múltiples continentes, en varias dimensiones, ¿cómo podía la acción de un hombre cambiar el rumbo de nada? La respuesta residiría en entender que la guerra no es simplemente una cuestión de números brutos, de recursos, de poder industrial. Aunque todos estos factores importan, también importan los factores intangibles. Importa la moral, importa el espíritu de combate, importa la voluntad de continuar cuando las circunstancias parecen desesperadas. Alemania, en octubre de 1944, no fue derrotada por las acciones de un solo soldado estadounidense, pero en el nivel de operaciones locales, en el nivel de batallones y regimientos, las acciones importaban, porque las acciones de Murphy no simplemente infligieron bajas al enemigo, inspiraron a sus compañeros, fortalecieron la moral de su unidad, establecieron un precedente de carácter que se propagaría a través de su división. Multiplicado por 1000 Audie Murphys, esto se hubiera convertido en algo que sí cambiaría la guerra. Pero incluso un Murphy, un ejemplo singular de carácter extraordinario, importaba en términos de la mentalidad colectiva de su división. Este es un punto de historia militar que con frecuencia es ignorado. La tendencia es a examinar solo los factores estratégicos grandes, la superioridad en números, la superioridad en industria, la capacidad de producción. Estos factores importan, sin duda, pero la historia también es hecha por hombres individuales, que en momentos críticos realizan acciones que refuerzan el espíritu de sus unidades. Después de octubre-noviembre de 1944, Audie Murphy continuó sirviendo en el ejército. Participó en más combates, fue promovido, finalmente, después de la guerra, fue dado de alta. Pero su fama había sido establecida. La historia de sus acciones había sido documentada. Había sido recomendado para la Medalla del Honor del Congreso, la más alta condecoración militar estadounidense. En diciembre de 1945 fue notificado que había sido galardonado. Pero lo que es importante notar es que, incluso después de la guerra, el impacto de Murphy continuó. Se volvió celebridad nacional. Escribió un libro autobiográfico titulado To Hell and Back, que se convirtió en un bestseller. Posteriormente fue hecho en una película, en la cual Murphy mismo actuó como él mismo. Pero quizá lo más importante fue el impacto que tuvo sobre futuras generaciones de soldados. Su historia fue enseñada, su carácter fue considerado ejemplar. Se convirtió en un símbolo de lo que los militares estadounidenses admiraban: iniciativa individual, valentía bajo presión, negativa a rendirse incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Audie Murphy murió en un accidente de avión privado en 1971, pero su legado continuó. Hoy, más de 75 años después de sus acciones en octubre de 1944, su historia continúa siendo contada, continúa inspirando, continúa proporcionando un modelo de carácter.